Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. En emisiones pasadas hablábamos de la erosión de la credibilidad de los grandes medios de noticias del occidente liberal. En rigor, los únicos medios confiables que hasta ahora existían, con los parámetros y el contralor de la prensa y el poder en las democracias occidentales. Decimos que hay una enorme pérdida de credibilidad porque esta misma semana nos enteramos de que dos de las principales autoridades de la BBC, la agencia de noticias más importante de Inglaterra, estatal, renunciaron por haber mentido, difamado respecto de unas declaraciones del presidente Trump realizadas en 2021 en su primera presidencia, y ahora sabemos que estos dos directores de noticias de la BBC de Inglaterra mintieron y difamaron al entonces presidente y ahora también. ¿En qué circunstancias, en qué coyuntura? Era el momento en que había ganado las elecciones Joe Biden por un discretísimo margen. Era muy confuso el conteo de los votos, realmente las encuestas habían mentido previas a las elecciones, como lo hacen todavía hoy, y Trump impugnaba el resultado electoral, pero en ningún momento convocó a manifestaciones violentas como se le quiso atribuir. Sí convocó a manifestaciones pacíficas. La BBC literalmente editó un discurso de Trump para que pareciera que el entonces presidente, ya derrotado candidato a la reelección, estuviera convocando a manifestaciones violentas y que los episodios lamentables, repudiables que ocurrieron en el Capitolio habían sido convocados explícitamente por el presidente Trump. Renunciaron los dos directivos de la BBC por haber mentido y difamado con esa osadía, con esa falta completa del mínimo criterio de verdad. La BBC no es la única transgresión que ha cometido contra la idea de verdad en el mundo libre y contra la democracia en general. Después de la masacre cometida por el grupo islamonazi Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, la BBC de Londres inició una persecución de los judíos, una serie de noticias amañadas tan difamantes como las que le asestaron al presidente Trump, que incluía notas que, por ejemplo, preguntaban ¿por qué los actores de Hollywood no se animan a hablar en contra de Israel? Y se contestaban solos, porque Hollywood, decía la BBC, como lo hubiera dicho Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, está dominado por los judíos. Esa era la explicación que daba la BBC, que pasó de ser uno de los baluartes contra el nazismo bajo la primera magistratura de Churchill a uno de los peores colaboracionistas de los islamonazis en los últimos por lo menos 20 años, pero especialmente álgido este movimiento colaboracionista de la BBC a partir del 7 de octubre de 2023. Aclaremos un punto. Hollywood, como meca del cine, efectivamente es una creación que está directamente relacionada con los judíos norteamericanos. Del mismo modo que Cinecittà es una creación de los italianos y que las películas El Padrino, las de Scorsese, la de Brian De Palma, tienen una fuerte impronta italoamericana, como Spike Lee tiene una fuerte impronta afroamericana. Hollywood se inició con los Nickelodeon, pequeñas máquinas con las que se podía ver entretenimiento animado, y fue creciendo efectivamente desde la inmigración judía en Norteamérica como el imperio de la ficción cinematográfica. Eso no quiere decir que esté dominada por los judíos, porque de hecho Hollywood no es un productor avesado de películas pro-Israel, bastante por el contrario. De modo que esa referencia a una dominación judía a la que explícitamente refiere la BBC es solo un infundio nazi / islamonazi. The New York Times no ha quedado muy lejos de esta falta de respeto por la verdad y de esta manipulación de los hechos. Apenas una semana después del 7 de octubre del 2023, la masacre cometida por Hamas contra los civiles del sur de Israel, la peor que haya padecido la población de las democracias liberales
desde el fin del nazismo, proporcionalmente incluso peor que el 11 de septiembre de 2001 en Norteamérica en términos proporcionales. Una sola semana después, The New York Times inventaba que Israel había disparado un misil que había destruido un hospital palestino en Gaza y asesinado a alrededor de 500 civiles indefensos. Falso de toda falsedad. El misil lo había disparado Yihad Islámica, el grupo que se intercambia la ejecución de masacres contra judíos y contra el occidente liberal en general, desde la Franja de Gaza hacia o contra el mundo libre. Era un misil de la Yihad Islámica disparado contra Israel que cayó en su propio hospital y mató entre 50 y 70 personas, no 500, como inventaba The New York Times, asusado o informado por Hamas, el grupo islamo-nazi, que además es la autoridad de toda naturaleza, incluyendo Ministerio de Salud de Hamas, que es lo más insalubre que uno puede imaginar, que le pasa como si fuera una agencia de noticias la data de New York Times y la reproduce alegremente, sin chequear. Agreguemos que bastante más entrada la guerra del grupo islamo-nazi Hamas contra la existencia de Israel, la New York Times publicó la foto de un niño palestino supuestamente desnutrido, con una apariencia esquelética que se suponía devenía de que Israel no permitía el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Falso. Era un niño que tenía lamentablemente una enfermedad hereditaria o genética. No somos expertos en la definición de la enfermedad, pero sí no tenía ninguna relación con el hambre ni con la ayuda humanitaria que llegara o no. El propio The New York Times, en ambos casos, la mentira del hospital, la mentira del niño desnutrido, se tuvo que desdecir. Publicaron una muy liviana, muy pequeña aclaración, menos importante que las dos noticias falsas que habían distribuido por el mundo. El diario más leído en el mundo en el occidente liberal. Agreguemos cuestiones de estilo, tanto de la BBC como de New York Times. No mencionan a los islamonazis de Hamas como una organización terrorista. The New York Times, lo pueden googlear, lo llama militantes islámicos, grupo, nunca los llama terroristas. Especialmente después del 7 de octubre, no se esforzaron en agregar la palabra terroristas cuando referían al grupo islamonazi Hamas. Del mismo modo que New York Times sí llamó terrorista a Bin Laden, el hecho de no llamar terrorista a Hamas es una especie de convalidación de este grupo islamonazi. Y si vamos a comparar Bin Laden con Hamas, son parte de un mismo movimiento. En este caso los dos son sunitas, pero sus ideales, sus objetivos, sus propósitos son exactamente los mismos. Destruir las democracias liberales, exterminar al pueblo judío, consecuentemente, previamente destruir Israel, imponer la Sharia, la ley islamonazi, donde las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres, no se permite la diversidad de elección sentimental entre adultos, no se permite la libre circulación, no se permite la libre elección de nuestros liderazgos. Chiitas, los iraníes, sunitas, los de Hamas, sunita Al-Qaeda, es un movimiento islamonazi que tienen propósitos en común. Ni el New York Times ni la BBC se atrevieron o intentaron denunciar esta confluencia tanto de ideas como de masacres que los atacó tanto en Nueva York como en el sur de Israel en los últimos, por lo menos en el último cuarto de siglo. El New York Times, que era un diario en el que uno podía reposar para confirmar la veracidad de un hecho, por ejemplo, ocultó la decadencia mental del presidente Joe Biden. Joe Biden se veía por lo menos un año antes del debate contra Trump, que selló su suerte política, que ya no estaba en el control de sus capacidades intelectuales. Luego del debate contra Trump, en donde quedó, reitero, anulado políticamente, The New York Times, a través de su corresponsal Thomas Friedman, otro gran constructor de teorías falsas, reconoció que habían acompañado a Biden aún sabiendo que no era capaz de gobernar. Una mentira conceptual. A mí me surge la metáfora que si el Watergate hubiera sucedido durante la presidencia de Biden,
The New York Times no lo hubiera publicado. Hubieran protegido al presidente que consideraban de su lineamiento político antes que revelar la verdad. Estamos con esta renuncia de la BBC y con de algún modo, regurgitar que ya empieza a suceder en The New York Times frente a una crisis de credibilidad en los principales medios de comunicación del mundo. ¿Qué efecto tiene esto en nuestra región? Y demoledor, porque, reitero, las grandes agencias de noticias y los grandes medios que llegan a las redacciones, tanto de los medios audiovisuales como impresos o en la web, vienen de los países más desarrollados del mundo liberal y se traducen y se publican como si fueran verdades reveladas, cuando en este momento estamos viendo que el 50% de las noticias que provienen de las grandes agencias de noticias del mundo liberal son falsas. Y no es una opinión. Acaban de renunciar, lo tengo que repetir por enésima vez, las dos principales autoridades de la BBC por mentir contra Trump, obviamente en el mismo lineamiento ideológico. No es una mentira aleatoria o casual. Es una mentira a favor de los demócratas colaboracionistas de los islamonazis y en contra de cualquier presidente republicano que defienda la libertad en el occidente liberal, perdón por la redundancia. ¿Qué papel juega la prensa israelí? ¿Cómo se complementa con lo que está ocurriendo? Y penoso también. Los medios en inglés que se publican en Israel, The Times of Israel y Jerusalem Post, si bien entre ellos dos con diferencias y con muchos más matices en el sentido de más voces respecto de la BBC y de New York Times, hay más pluralidad en estos dos medios israelíes en inglés que acabo de mencionar, se permiten, por ejemplo, en The Times of Israel, publicar un artículo ya ahora del recientemente electo alcalde de Nueva York, Mamdani, que mencionábamos en emisiones anteriores, a favor de que votaran a Mamdani los judíos neoyorquinos. Eso es como estar a favor de que voten a Hitler, literalmente. ¿Cómo un medio israelí va a publicar entre sus páginas a alguien que, siendo judío, defiende a Mamdani, que está en contra de la existencia de Israel? Es un movimiento autodestructivo, por supuesto. Todas las voces progresistas, extremadamente conservadoras, son atendibles siempre y cuando no apunten contra la existencia del medio que las publica. Si yo voy a publicar en mi diario un columnista como si fuera una voz distinta que dice que hay que matarme a mí, ya no estoy defendiendo la libertad, la estoy atacando. Porque la libertad parte de la base de que nos tenemos que escuchar entre todos, no de que voy a tratar de eliminar la existencia del otro. De modo que tanto en la academia como en la colonia artística, como en algunos sectores, y esto es para los dos diarios que salen en inglés en Israel, que llegan al mundo, están de algún modo colaborando con el enemigo. Y reitero, no es que uno esté en contra de la pluralidad de voces, es al revés. Hay pocas voces que defiendan consistentemente a Israel, como por ejemplo Casablanca, la película de Humphrey Bogart, defendía al occidente liberal y a Norteamérica contra la amenaza nazi. No hay proveniente de Israel una media docena de películas que jueguen el rol que jugó Casablanca en el año 42 contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No hay un consenso artístico, académico, ni siquiera periodístico, de decir estamos librando una batalla por nuestra existencia y por la libertad en el mundo, y por muchos errores que cometa el primer ministro electo por el pueblo, es definitivamente la defensa de la libertad contra el mal. Contra el mal en términos maniqueos. Como coincidimos en que Hitler era el mal, coincidir ahora consistentemente en que Hamas, Al-Qaeda son el mal, en estos términos. Y si la prensa, los artistas, los intelectuales, y muy especialmente los intelectuales, artistas y periodistas israelíes, no nos ponemos de acuerdo, como estuvimos de acuerdo durante la Segunda Guerra Mundial, esta batalla no sé si la vamos a perder, pero vamos a tardar infinitamente más de lo que corresponde en ganarla. No se queden solo con mis palabras, googleen, investiguen, analicen. Para eso está 15 minutos. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima emisión y hasta la próxima emoción.